Hola, mi nombre es Isabel Valdés, soy fisioterapeuta, kinesióloga y terapeuta complementaria. Y hoy día vamos a tener en esta sección de artículos científicos la taquicardia sinusal inapropiada en el síndrome post-COVID-19 o long COVID o COVID prolongado. La taquicardia sinusal inapropiada es considerado una disfunción autonómica cardíaca en la parte clínica y este es uno de los tipos de disautonomías que ha sido desarrollada secundaria a la infección viral por SARS-CoV-2. Entonces hoy día vamos a ver un poco lo que se señala en este artículo científico con respecto a eso. Ahí está el artículo en inglés. Obviamente, importante destacar que este material audiovisual está confeccionado con fines educativos, no reemplaza ni un diagnóstico médico, para eso tienes que ir a un especialista. Y para lo que es rehabilitación, lo que me compete a mí, rehabilitación y terapias complementarias con respecto a eso, puedes visitar www.saludenarmonía.cl. Bueno, el resumen de este paper, de este artículo científico, en la primera etapa habla primero de lo que es taquicardia sinusal inapropiada. ¿Ya? Las taquicardias sinusales hay varios tipos. Estamos aquí hablando específicamente de la taquicardia sinusal inapropiada. Y es común dentro de los estudios, de los pocos estudios que está siendo más común en personas que están gatillando COVID prolongado, secuela o síndrome post-COVID o COVID, long COVID en inglés, ¿cierto? En español a veces lo encuentran como COVID persistente, COVID prolongado, en inglés como long COVID, que es básicamente la sintomatología persistente luego de las 12 semanas en adelante, al menos por 3 meses después de la infección viral. Y esta es una de las consecuencias que han engatillado a algunas personas. No se ha escrito muy completamente hasta hacia la fecha, como señala este paper, y todavía queda un montón de mecanismos de investigación para ver cómo esto ha influido en los pacientes, ¿cierto? El objetivo de este estudio fue investigar la prevalencia de los mecanismos fisiopatológicos subyacentes a la IST, le vamos a llamar IST, o puede ser TSI en español, taquicardia sinusal inapropiada, en una población consecutiva y prospectiva de pacientes con síndrome post-COVID, o le damos PCS, que le vamos a llamar por las siglas en inglés. Bueno, se estudió desde junio del 2020 hasta diciembre del 2020 a distintos pacientes ingresados en la unidad para pacientes con COVID prolongado o con secuela COVID en este estudio específico, y donde se vio que la frecuencia de ritmo sinusal en reposo era mayor o igual a 100 latidos por minuto, y se inscribieron prospectivamente en este estudio y se examinaron más a fondo mediante una prueba ortostática, que es básicamente el ortostatismo mide el estrés de la parte también, una de las variantes a evaluar en el sistema nervioso autónomo. Y se examinan otros tipos de exámenes también, ¿cierto? Ecocardiograma, monitorización de electrocardiograma por 24 horas, la variabilidad cardíaca, también dentro de la evaluación del sistema autónomo cardíaco, y la calidad de vida, pruebas de capacidad de ejercicio y muestras de sangre. ¿Ya? Entre 200 pacientes con este COVID prolongado, 40 o 20% de ellos cumplieron con los criterios de diagnóstico para taquicardia sinusal inapropiada, cuya edad promedio era 40, más o menos 40 años, ya 40 años, sí, y 85% de este total que quedó seleccionado eran mujeres, y 83% con COVID-19 más bien leve. Entonces es importante acá señalar que la complejidad de la sintomatología es muy variable en long COVID, que esto va en un abanico de personas que quizás pasaron esto en casa, incluso sintomático, y desarrollaron esto después, o personas que estuvieron más complejas con ventilación mecánica y otras cosas más. Entonces esto es un abanico bien amplio, y obviamente acá cabe destacar que dedicándome al tema de los trastornos del sistema nervioso autónomo, un gran porcentaje de las personas que han llegado con long COVID no han sido diagnosticadas anteriormente y vienen
normalizando sintomatología que en algunos casos se desconfigura, por así decirlo, en palabras simples, post-infección viral. El tema es que varios profesionales, como no conocen de disautonomía, no hacen las preguntas correctas o más adecuadas para poder indagar un poco más en el antecedente clínico previo a la infección viral. Entonces, claro, tenemos un montón de personas que están actualmente, que sí, efectivamente están desarrollando post-infección viral, pero hay un porcentaje que no sabemos cuánto que venía normalizando síntomas. ¿Ya? Bueno, no se identificaron enfermedades cardíacas estructurales subyacentes, estado proinflamatorio ni lesión de miocito o hipoxia. Ya, entonces la taquicardia sinusal inapropiada se acompañó de una disminución de la mayoría de los parámetros de variabilidad de frecuencia cardíaca, especialmente los relacionados con el tono cardiovagal. Perdón. La taquicardia sinusal inapropiada es una condición prevalente entre los pacientes con COVID prolongado, le vamos a decir ahí, o long COVID, y el desequilibrio del sistema nervioso autónomo cardíaco, que aquí es importante que como que le hacen un poco el hincapié, ¿cierto? La disfunción autonómica cardíaca con actividad parasimpática disminuida puede explicar este fenómeno. Y aquí obviamente hay varias cosas que analizar en pacientes con COVID prolongado o long COVID. Es muy distinto las distintas etapas donde se fueron contagiados también, ¿ya? Bueno, dentro de de lo que describe también este paper, un poco volviendo a describir qué es long COVID, ¿cierto? Esto ha ido mutando a medida que se ha ido especializando un poco más la jerga y la evidencia. Pero según este paper, entonces, el fenómeno se considera COVID-19 sintomático en curso síndrome post-COVID, cuando los síntomas remanentes persisten de 4 a 12 semanas y duran más de 12 semanas respectivamente. Esto tiene un desglose dentro de la clasificación al menos de Inglaterra, pero dijimos en cosas generales, desde la 12ª semana en adelante post-infección viral, por al menos 3 meses con sintomatología persistente. Y la sintomatología no necesariamente tiene que estar ligada propiamente tal con la parte de, como se señala acá, solamente dificultad respiratoria, que se podría esperar en una infección viral, ¿cierto? Tos, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, en este caso hay fatiga, dolor de pecho, dolor articular, mareo, fiebre, dificultad a respirar, síntomas gastrointestinales, muy frecuentes personas con DIS y también obviamente con COVID prolongado, dolor de cabeza, de garganta, trastornos neurocognitivos, alteraciones estructurales de sueño, que también ya hemos visto algunos. Hay un video en esta playlist que habla de la parte como de sueño, de la alteración de sueño en personas con COVID prolongado. Y obviamente también están los metaanálisis que se han hecho anteriormente, tanto en adultos como adolescentes y niños, que la sintomatología cambia un poco y donde también se ha visto que hay más de 200 síntomas en personas adultas. Entonces, bueno, queda harto por hacer, pero bueno. Dentro de lo que se señala en este estudio, dice: recientemente se ha sugerido que la lesión del sistema nervioso autónomo es responsable de muchas de las manifestaciones antes mencionadas y puede ser la clave de la patogenia de COVID prolongado. Cabe destacar que los mecanismos de acción del virus todavía están siendo estudiados. Sin embargo, al principio volvieron muchas teorías antiguas de lo que es, no sé, por ejemplo, la respuesta celular frente a un daño, y la respuesta mitocondrial y un montón de otras cosas que no eran nuevas, ¿cierto? Pero que se volvieron a salir un poco más en los comentarios y en los estudios, sobre todo del impacto que generó SARS-CoV-2 o COVID prolongado, COVID-19. Pero hay teorías que son más bien que han venido desde antes, que volvieron a surgir, ¿cierto? Lo mismo también ocurrió con un boom de cómo tratar la disautonomía en Europa, sobre todo en términos de cirugía. Y bueno, hay un montón de cosas que todavía quedan por analizar, ¿cierto? Bueno, a nivel cardiovascular, la disfunción del sistema nervioso autónomo produce síntomas o síndromes ortostáticos. Ortostáticos significa básicamente que hay intolerancia ortostática, hay un problema de cómo tú mueves tu cabeza en el espacio, ¿cierto? Si tú te levantas rápidamente, hay distintos comportamientos cardiovascular y a través de la parte autónoma de cómo responde tu cuerpo, ¿cierto? Entonces, acá lo que se señala es que está también el POTS,
que es otro tipo de disautonomía, de trastorno del sistema nervioso autónomo, que es el síndrome de taquicardia ortostática postural, que está dentro de este subgrupo, ¿cierto?, de intolerancia ortostática, que es un subgrupo de trastorno del sistema nervioso autónomo o disautonomía. Dolor torácico, arritmias cardíacas, incluida la taquicardia sinusal inapropiada, pero lo que se han visto en algunos estudios es que la taquicardia sinusal inapropiada a veces se superpone un poco a lo que es POTS. Y aquí donde a veces me ha tocado ver pacientes o clientes, como quieran llamarlo, que comienzan con... esto es muy específico y no siempre es regla. Como todo en disautonomía, nada es regla. Pero efectivamente hay algunas personas que, por ejemplo, venían con hipotensión ortostática y después de la infección viral quedan con POTS, con sintomatología clínica de POTS. Y después, al volver a rearmar su sistema, vuelve a estabilizarse a hipotensión ortostática. Les digo lo que ocurre en la parte clínica. Obviamente todavía esto no hay estudios, pero esto es muy variable y por eso es tan importante el ver el caso a caso, porque el abordaje que se tenga sobre esto tiene que ser de especialistas. Cuando se dan las medidas clásicas, una persona sin tener la adecuada guía puede llevar a extremos, ¿ya? Puede llegar a extremos, desestabilizando totalmente al sistema, ¿ya? Bueno, eso es básicamente lo que se señala. Y bueno, lo que yo señalo, básicamente como aportar un poco desde mi experiencia clínica, dedicándome a rehabilitación de esto, pero obviamente sigamos con el paper. La evidencia no solo respalda a SARS-CoV-2, que SARS-CoV-2 puede afectar el sistema nervioso durante la fase aguda, sino que existe una evidencia creciente en pacientes con síndrome ortostático y síncope después de la infección de SARS-CoV-2, que respalda el vínculo entre la fisiopatología entre COVID prolongado y la disfunción del sistema nervioso autónomo. Efectivamente, esto se ha hablado ya desde el 2021 y profesionalmente vengo desde finales del 2020 ya tratando a personas con COVID prolongado que han gatillado disautonomía secundaria. Y esto sí, efectivamente se ha hablado en conglomerados de profesionales especialistas norteamericanos, que esto probablemente va a ser un futuro problema de salud pública, pero claramente todavía no se le da el peso. Todavía recién, sobre todo en Latinoamérica, las personas están alzando su voz porque no saben qué está ocurriendo, porque no saben que hay sintomatología persistente, porque no hacen el link todavía y porque hay falta de educación, básicamente, de educación de profesionales de salud que no saben, o claro, básicamente eso, los mismos pacientes, las personas no tienen por qué saber del sistema autónomo que es tan complejo. Pero espero que a medida que vamos visibilizando más, se logre ver el peso de esto que va a tener a largo plazo. Bueno, la conclusión de este paper es que la taquicardia sinusal inapropiada es una afección prevalente entre los pacientes con COVID prolongado o long COVID y debe incorporarse como parte de la mirada de trastornos multiorgánicos que comprenden el COVID prolongado o long COVID. Este trastorno puede explicar al menos parcialmente los síntomas predominantes de palpitaciones, fatiga, deterioro de la capacidad de ejercicio observado en pacientes con COVID prolongado y el desequilibrio cardíaco del sistema nervioso autónomo, obviamente, con disminución de la actividad parasimpática, puede ser una de las explicaciones de la fisiopatología de este fenómeno. Obviamente, insisto que la explicación de la fisiopatología, el abordaje de lo que es el virus y lo que se conformó en torno a el virus propiamente tal, la pandemia, todo lo que significó, tiene un contexto muy amplio, muy amplio, y esto da para muchos videos. Obviamente, si necesitan que aborde un poco más la parte de COVID prolongado, quizás en videos más cortos, podría ir haciendo también contenido. Hasta ahora he estado haciendo videos más cortos sobre disautonomía, porque varias personas con COVID prolongado están gatillando disautonomía, pero obviamente ya también hay un playlist, si es que estás con esto tú. Hay un playlist de COVID prolongado que lo empecé desde el 2021, de abril del 2021, inicio de abril, que ya empezamos a hablar de esto, empezamos a tratar a pacientes con esto, y es importante verlo. Así que bueno, espero que te haya servido este video, comparte con quien
necesite esta información y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar acá.